Bienvenidos a la clase de Antiguo Testamento 1. Estamos en la segunda unidad o en la unidad 2 de esta sección de libros históricos. Y hoy vamos a ver la etapa de los jueces en esta unidad 2. Parte 1, de Jueces, capítulo 1 hasta el capítulo 21, que prácticamente es todo el libro. Vamos a ver los hechos importantes y relevantes de los personajes llamados jueces y los momentos críticos del pueblo de Israel. Bien, una pequeña introducción al libro de los jueces. El libro recibe su nombre por los gobernantes, los jueces, que rigieron a Israel durante ese periodo entre Josué y Samuel. El mismo nombre aparece también en la Septuaginta, de acuerdo con el Talmud Samuel escribió el libro que lleva su nombre. El libro de Jueces y el de Ruth, aunque no tenemos mucha evidencia acerca de eso. ¿Cuál es el propósito del libro de los jueces? Bueno, es relatar la historia del pueblo escogido en el periodo comprendido entre la muerte de Josué y la inauguración de la monarquía. Sin embargo, el autor no le interesa tanto los aspectos históricos, más bien insiste en las lecciones espirituales. Pero también demostrar la personalidad de Jehová es un segundo propósito. Él es santo y castiga a su pueblo por sus pecados, pero es misericordioso también para salvarlo cuando el pueblo demuestra arrepentimiento. El libro enseña que la opresión es un castigo por la infidelidad y la liberación es el resultado de volverse al Señor. Entonces, este es el propósito del libro de los jueces, aunque también nos va a señalar la gran necesidad de establecer la monarquía, el gobierno central y fuerte. Sin la autoridad de un rey, dice Jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, el libro de los jueces también se le conoce o se le llama como la edad oscura de la historia de Israel. El pueblo quedó sin líderes cuando Josué murió. Pronto se hundieron en anarquía, declinaron y por eso el escritor en Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, durante este periodo, a los gobernantes del pueblo se les denominaba jueces. Sin embargo, solamente eran magistrados civiles que administraban justicia y adjudicaban disputas. Primordialmente eran libertadores, lo que literalmente significa salvadores, capacitados con el poder del Espíritu de Dios, los cuales eran llamados a liberar y a gobernar el pueblo en tiempos de opresión y en tiempos de decadencia. ¿Por qué recibieron o por qué los conocemos como juez o los jueces? El libro recibe, de hecho, su nombre por estas personas, por los jueces, porque juzgaron a Israel. Y vamos a ver que el término juez a veces lo podemos confundir o puede llevarnos a una confusión, pues en raras ocasiones ellos juzgaron, ¿no? O como el término de jueces, como nosotros conocemos. Por lo general fueron libertadores, fueron hombres que ayudaron a salir de la opresión. Entonces, más que en el término de juez como el que nosotros lo conocemos, ¿no? Más que jueces en ese sentido, eran líderes libertadores. Entonces el libro de los jueces lleva adelante la historia del pueblo de Israel después de la muerte de Josué, hasta cuando Samuel llega como profeta de Dios. Bien, ¿qué podemos ver en este libro? En el libro de los jueces. Encontramos al principio, después de la muerte después de la muerte de Josué, un deseo por parte de Israel de conocer y seguir la voluntad del Señor.
las diversas tribus ya se hallaban ocupando ya los lugares de la tierra, algunos estaban conquistando, terminando las conquistas. Acordémonos que no habían conquistado todo todavía, había muchísimos lugares de que conquistar, aunque había mucha resistencia. Muchas de las tribus habían seguido el ejemplo de Josué, estaban poniéndose firmes y conquistando a los cananeos, pero no era tan sencillo, no era tan fácil, y incluso algunos fallaron, no siguieron las instrucciones de Dios, lo que Dios les había dicho en Deuteronomio. Algunos empezaron a enseñarle acerca de Dios, pero otros nada, de hecho no conocían de Dios ni sus leyes, abandonaron la religión de sus padres, no los instruyeron en el camino de Dios, por lo tanto, cada quien hacía lo que quería. Y se empezaron a olvidar de Dios y empezaron a tener otras costumbres, la costumbre de los cananitas, por ejemplo. Entonces surgió una generación sin fe, y eso es lo que describe el capítulo 2 de los Jueces, ¿no? El pueblo hace mal, deja la adoración al Señor, y Dios en su ira, en su enojo, los castiga, levantó a enemigos que arrastraban con ellos, y el pueblo en su sufrimiento apela al Señor, le pide perdón, se arrepiente, y el Señor hace surgir un libertador que lo salve de las manos del enemigo, y ahí empieza el ciclo, ahí empieza un ciclo, un círculo, que se va a repetir mucho en el libro de Jueces. Entonces, el pueblo fallaba y Dios levantaba a una nación para que los castigara, y ya una vez en esta situación el pueblo pedía perdón, se arrepentía, levantaba un libertador, el Señor, los liberaba y el pueblo pues, ya estaba libre, volvía otra vez a cometer el mal, y así sucesivamente. El tema de los jueces entonces es un ciclo de apostasía, de opresión, de penitencia y de liberación, que esto se ve repetidamente a lo largo de todo el libro. Es un círculo vicioso, pues, de pecado, de servidumbre, de súplica, de salvación, que se repite en un periodo de más o menos 350 años, ¿se imagina? Pero eso es lo que narra el libro de Jueces. Y por eso ahora vamos a ¿quiénes usaba Dios? ¿Quiénes usó Dios? Y me parece que es importante que nos enfoquemos un poquito en estos libertadores, o lo que se le conoce como jueces. ¿Quiénes eran? No eran hombres conocidos, no eran hombres conocidos por todo el mundo, no. De hecho, surgieron de la nada. No sabemos antes de ellos. Dios los sacó, Dios los llamó de diferentes esferas y fueron los instrumentos en las manos de Dios. Otoniel fue nieto y yerno de Caleb, conquistó una ciudad cananea fortificada. En ese tiempo, cuando Otoniel se levanta, Mesopotamia los tiene oprimidos por 8 años, pero tienen 40 años de paz cuando Otoniel se levanta. Ahod mató a un rey moabita enemigo llamado Eglón, organizó un ejército israelita que mató a 10,000 soldados enemigos. La nación opresora en ese momento era Moab. La duración de esa opresión duró 18 años, pero cuando Ahod se levanta, los años de paz fueron 80. Samgar se caracteriza por matar a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. La nación opresora eran los filisteos. La duración de esa opresión no se indica en el texto, pero los años de paz sí, fueron 80. Barak, ¿se acuerdan de Barak? Levantó un ejército de 10,000 soldados con la ayuda de Débora.
Derrotó a Sísara, el general enemigo, al pie del monte Tabor. Sísara murió después de manos de Jael mientras dormía en su tienda. Barak y Débora cantan a Dú un canto de alabanza por la victoria. La nación opresora era los cananeos. La duración de esa opresión fue por 20 años y los años de paz por 40. Gedeón, que creo que es más conocido, fue comisionado por Dios para derrotar a los madianitas. Ellos fueron la nación opresora, los de Madián. Y la duración de la opresión fue 20 años y los años de paz fueron 40. Tola, no se dice nada acerca de sus logros, pero la nación opresora tampoco, y la duración tampoco, y los años de paz solamente se mencionan, 23 años. Yair, él y sus 30 hijos liberaron 30 ciudades hebreas. La nación opresora no se indica, la duración de la opresión tampoco, pero los años de paz dice que fueron 22 años. Jefté es un hombre, el hijo de una prostituta que llegó a ser un gran soldado. Y la nación opresora en este tiempo fue Amón, la duración de la opresión 18 años y los años de paz 6. Ibzán, no se registran sus hechos, tampoco la duración de la opresión, los años de paz sí, 7 años. Elón, no se registran sus hechos, tampoco la nación opresora, tampoco la duración de la opresión, pero los años de paz sí, 10 años. Abdón, no se registran sus hechos, tampoco la nación opresora y tampoco la duración de la opresión, pero los años de paz sí, fueron 8. Y el último, Sansón. Ese hombre creo que es el más conocido también, fue creado como nazareo, mató a un león cuando iba de camino, ¿se acuerdan?, a su boda, mató a 30 filisteos para pagar una deuda, ¿se acuerdan de esa historia? Y en venganza, pues, porque le quitan a su esposa, ¿se acuerdan? Y queman los campos de los filisteos, mata a 1000 filisteos con la quijada de un asno, se llevó a cuestas las puertas de la ciudad de Gaza, fue traicionado por Dalila, cayó en poder de los filisteos, fue rasurado, le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y fue dotado de una manera sobrenatural, ¿se acuerdan?, para destruir el templo de los filisteos y a muchos de ellos que estaban reunidos allí. Obviamente que él también murió en esa ocasión. La nación opresora fue los filisteos y la duración de esa opresión fueron 40 años, y años de paz 20. Bueno, 12 jueces o 12 libertadores que la verdad fueron líderes que sacaron adelante al pueblo en una situación complicada. ¿De verdad? ¿Quiénes eran? Bueno, ahora sabemos de ellos, antes no. Fueron hombres que percibieron una necesidad, que Dios los usó como un instrumento y desarrollaron e hicieron una gran obra, gran hazaña. Bien, en la segunda parte de este libro de Jueces tenemos la situación social y la verdad es que es una situación muy complicada que el pueblo está viviendo. Se presentan en esta sección se presentan algunos aspectos más tristes de esta época oscura de la historia hebrea. Representa la moralidad más baja, el caos más completo en la historia del pueblo. Se habla de engaños, de robos, ustedes lo van a miren en su Biblia, los capítulos 17 al 21. Se nos habla de una ignorancia espiritual donde se fabrican ídolos pensando que representan a Jehová, una corrupción espantosa, guerras entre las tribus de Israel. Y bueno, al escribir esta parte de la historia, creo que el propósito del autor pues es demostrar que cuando se vive sin Dios es un caos, pero que se puede mejorar mientras
permitamos que Dios sea nuestro Rey y nuestro Señor. Los episodios descritos en esta sesión son varios. Se relacionan, por ejemplo, citaré algunos, usted lo puede ver en su Biblia, con la migración de los danitas al norte de Neftalí, porque no pudieron contra los amorreos. Ilustra todo esto la decadencia de la religión del pueblo de Dios. Se menciona a Micaía, había robado a su madre y la restitución del dinero fue considerado un acto religioso. Con el dinero restituido, la madre contrató a un fundidor de imágenes para que hiciera una estatua idolátrica. Un levita por ahí forastero aceptó la invitación de Micaía para ser sacerdote de su casa, con el fin de tener techo y pues comida, ¿no? En todo esto Micaía y su madre creyeron que así servían al Señor. Obviamente que había un lugar de reunión que era Silo, el único santuario designado por Dios, pero los danitas que emigraban al norte, pues no vacilaron en hurtar las imágenes de la casa de Micaía y en llevarse con ellos a su sacerdote, el cual colaboró gustosamente con ellos, pues era un oportunista. Micaía había pecado estableciendo su propio santuario, un acto contra la ley de Dios. El levita pecó, no quedándose en la ciudad donde había de servir y actuando ilegalmente como sacerdote. Los danitas erraron al abandonar el territorio asignado a ellos para establecer su propio santuario y robarle la propiedad de otros. Todo esto es evidencia de una decadencia espiritual tremenda en el pueblo. Hay una corrupción moral causada por el culto a Baal y de verdad encontramos ahí, ustedes lo van a ver, cosas espantosas. Eso nos dice de la falta de espiritualidad, a dónde nos puede llevar el hecho de vivir una vida pues carnal, ¿no? El libro, de hecho, termina con esas palabras. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Israel necesitaba un rey. Miren todo lo que se hace. Y así termina el libro de Jueces, ¿no? Con una guerras, una decadencia moral tremenda y todo porque no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es la parte oscura del pueblo de Israel. Y así terminamos con el libro de los Jueces.